más grande es el que ustedes tienen en sus comunidades, lo que se encuentra ahí, presente en los bosques que todavía están a la orilla de los ríos, los bosques que tengan en sus comunidades, en sus fincas, en sus propiedades, ¿verdad? Donde tienen las cabañitas y llevan a los turistas. Entonces, todos los recursos naturales que se encuentran ahí tienen que ser aprovechados. Nosotros estamos de acuerdo en que tenemos que disfrutar y lograr algún beneficio de esa protección, y ustedes lo están haciendo a través del turismo rural comunitario, pero tiene que ser de una forma ordenada y sostenible. Y para manipular vida silvestre, al menos en Costa Rica, es muy importante tener los permisos del SINAC, ¿verdad? Está todo en orden, ¿verdad? De lo contrario, estaríamos actuando de una manera incorrecta. Eso es simplemente un recordatorio, ¿verdad? Sobre las leyes y la forma en la que tenemos que aprovechar los recursos naturales en nuestro país. Muy bien, vamos a esperar que, que Ricardo se traslade de computadora para continuar con la charla. No sé si alguno ha tenido experiencia o quiere continuar aportando sobre este tema mientras Ricardo regresa. Yo tengo una consultita. ¿Estos videos quedan guardados de manera descargable para uno o en YouTube de manera que yo los pueda reproducir y verlos como a mi paso para ir tomando nota luego de todo lo conversado? Excelente, don Alex. Sí, de hecho, más bien quiero agradecerle a Elena, porque yo creo que se me había olvidado iniciar la grabación de la clase de hoy, pero por dicha, bueno, así pasan algunas cosas, ¿verdad? Ya se está grabando la clase de hoy, tenemos la clase de ayer grabada y la del primer día también. Les vamos a compartir un enlace donde pueden observar estos videos y descargarlos. Entonces, más bien, Elena, si puedes ponerlos en el chat, porque no todos están en los grupos de monitoreo. Entonces, si hay algún enlace que ya está listo, por lo menos de las 2 primeras clases, los ponemos ahí. Y si no, a los demás nos pueden escribir para después hacerles llegar el enlace donde están las clases grabadas. También Ricardo nos va a compartir los PDFs de las presentaciones, ¿verdad? De todas estas láminas. Y con eso vamos también a compartírselos para que tengan la información. Entonces, tranquilos con esa situación. Toda la información que hemos visto, que Ricardo nos ha presentado en sus láminas y la charla en general con las discusiones y demás están siendo grabadas. Perfecto, sí, perfecto. Muchas gracias. Estoy, como les dije, pasando la presentación a esta computadora, que es en otro lugar. Nunca me había pasado esto que está pasando ahora, ya se está terminando de pasar. Nada más quería no dejar colgando a Julián Solano, porque él es un colega pues, de nosotros, y quería contarles que Julián, a pesar de que él está trabajando para una empresa privada, él se ha contactado con el Museo Nacional, con el Exindio y con la UCR, y toda la información que él ha producido y la mayoría de los especímenes que ha recolectado los ha depositado en estas colecciones que son nacionales, que son oficialmente nacionales. Sin embargo, hay que ver que se haga con los permisos adecuados. Todos hablaron desde la parte ética, pero nadie habló desde la parte legal o política. Ustedes saben que para recolectar mariposas y cualquier tipo de vida silvestre en este país hay que tener un permiso. Y el permiso lo da el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que es quien está por ley facultado para administrar el patrimonio nacional que es la vida silvestre. Entonces, aunque es contrastante, porque el señor de Nueva Guinea no tiene permisos, ya sea algo ilegal, Julián trabaja para una empresa que también no tiene permiso de recolectar las mariposas, pero tiene un buen fin. En cambio, el señor de Nueva Guinea también no tiene un buen fin. Estoy de acuerdo con que hay que analizar cada dato, ¿verdad? No se pueden cortar a todas las personas que nos dijeran, y me gustó muchísimo el comentario de que dijo una señora que con hambre no hay conservación. Eso es lo más importante de todo, ¿verdad? Tal vez enseñarle a la gente a utilizar la diversidad como un medio para subir la importancia del desarrollo sostenible. Vamos a ver si ya puedo traer la presentación, un segundo. Y es que es pesada, tal vez todo.
Muy bien. Ahora sí, ya estoy. Creo que va a funcionar ahora, por dicha. Solo que me veo más oscuro, porque me pasé del lugar. Eso es todo. Sí, también el volumen del audio bajó un poquito, entonces toma eso en cuenta, Ricardo, nada más. Ok, aquí hay unos audífonos. Voy a ver si estos tienen microfonito. Parece que sí, también tienen. ¿Me pueden escuchar ahora? No, Ricardo, te escuchamos mejor antes, sin los micrófonos, sin el micrófono. Hay algo ahí. Ahora sí me escucha mejor. Sí, ahora sí te escuchamos. ¿Me puede dar permiso a Leonardo, que es mi hijo, para compartir pantalla? Por favor. Listo, Ricardo. Ok, pueden ver pantalla. Listo, Ricardo, estamos viendo la pantalla, todo en orden. Sigamos. He dicha. Y tuve que pasar la PDF porque, tras de todo, la computadora con la que estaba trabajando tenía Office libre. Y cuando yo paso de Office libre a un Microsoft Office, me desconfigura toda la presentación. Entonces la tuve que poner en PDF. Y entonces no sé cómo va a funcionar, pero creo que vamos a ver si lo vamos a ver cómo la paso. Ajá, listo. Ok, voy a continuar, voy a seguir adelante con los temas para no atrasarnos tanto como ya nos hemos atrasado. Vamos a hablar un momentito sobre la parte final de la biodiversidad del orden Lepidoptera. Lepidoptera es un orden de insectos que, como comentamos, tiene cerca de 150.000, 160.000 especies descritas. Cuando yo hablo de más o menos 10.000 es normal porque hay muchas especies que si se sinonimizan o que se separan, pero de estas 150.000 o 160.000, cerca de 14.000, 15.000 hay en Costa Rica, nada más. Costa Rica, que es un país tan pequeño que representa como un 1% del territorio terrestre del planeta Tierra, esas 14.000 especies representan el 9.3%, casi el 10% de la diversidad global. Eso quiere decir que en Costa Rica, en un país tan pequeñito, tenemos la 10ª parte de todas las mariposas y polillas del planeta Tierra. Es impresionante lo diverso que es Costa Rica en mariposas y en muchas otras cosas, pero en este caso estamos hablando de mariposas. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de mariposas, en realidad nos hablamos de la minoría del orden Lepidoptera, porque recuerden que las nocturnas, y apenas como 18.000, son diurnas, o sea, es como menos de un 20% del orden es representado por mariposas que vuelan de día, que ya habíamos discutido que diurnas son las que vuelan de día, principalmente. Aquí vamos a hacer una pequeña dinámica, y esta dinámica me gusta hacerla porque nos ayuda a poner la atención a la diversidad. A veces la gente dice mariposas y piensa en mariposas, pero no piensa en tantos tipos de mariposas que hay. Aquí la dinámica es, a ver si me pueden decir cuál es la mariposa que se repite, que está 2 veces. Y esto es para Winifredus, porque vamos a ver diversidad de especies hoy. ¿Quién puede decir cuál mariposa se repite aquí? Buscar la mariposa que se repite en esa lámina. No, la otra rueda no se puede quitar. Aquí si pueden ver mi cursor, les voy a dar una pista. Esta de aquí que se llama Mentis euripile, Fontainea euripile, se repite con esta de aquí. ¿Pueden ver mi cursor cuando yo la señalo? Sí, señor, sí se ve. Excelente. Y de hecho también se repite esta que se llama Calícore
pacífica se repite con esta de aquí también. Entonces, vean cómo hay tantas mariposas diferentes y parecidas. Y de eso vamos a hablar precisamente un ratito, de la biodiversidad de mariposas, y comparémosla con los otros países megadiversos del planeta. La diversidad de Costa Rica de mariposas. Vean, estos son los datos que sirven muy bien para representarlo. Malasia, que queda en Asia, es un país que mide como 20 veces el tamaño de Costa Rica, es como 20 veces más grande, y aún así Malasia tiene como 360 especies de mariposas, cuando Costa Rica tiene 543. Y Liberia es un país que queda en África, en la parte tropical de África, donde también es como unas 5 veces más grande que Costa Rica y tiene 280 especies. Entonces, y los tres países están más o menos a unos 8 o 9 grados norte del Ecuador, es decir, estamos en la misma latitud, en la zona tropical igual, aparte norte del Ecuador. Y aún así, Costa Rica casi que duplica las especies de los países más diversos de África y tiene bastante más que los más diversos de Asia. Pero ¿por qué Costa Rica es tan diversa? Es la pregunta. Y en cómo se representa esta diversidad. Bueno, a nivel de familias, que ya ayer habíamos visto lo que son las diferentes familias, vemos que hay unas familias más diversas que otras. Estos son de mariposas diurnas. Por ejemplo, Papilionie, que son las colipatos, tiene 40 especies. Pierie, que son las amarillas y blancas, tiene 70. Ninfalie, que es donde están muchas de las que conocemos, como las mariposas búho, las monarcas, las espejitos, las morfo, es una de las familias más grandes, tiene cerca de 450 especies. Vamos a hablar porque estos números varían de un año al otro, pero en términos generales. Riodini es una familia muy grande también, vean, tiene casi 300 especies. Licenie también es una familia muy grande y Hesperie es la más grande de todas. Hesperie son unas mariposas cafecitas chiquititas que brincan. Pues vamos a ver algunas de ellas, que brincan de flor en flor, digo. Ayer me había preguntado un señor sobre claves, entonces quise incluir un momentito de esta pequeña clave, porque me preguntó que cómo se puede hacer para distinguir las familias. No recuerdo el nombre del caballero que nos estaba haciendo esa pregunta. Para ejemplificar un poco cómo se distinguen las familias, les quisiera mostrar esta que es solo para las mariposas diurnas. Él me estaba preguntando para las nocturnas, pero sirve de ejemplo para que tengan una idea de cómo se haría con las nocturnas también. Eso es lo que se llama una clave dicotómica. Entonces, usted necesita atrapar una mariposa para empezar a clavearla. Por lo menos en la parte 1, usted tiene la mariposa en la mano y se fija, si las antenas terminan en un gancho, entonces, no, si no terminan en un gancho, entonces usted sigue al paso 2. Pero si las antenas terminan en un gancho, entonces ya le dice cuál familia es, Hesperie. Y vemos la figura, la 1B, que estaría aquí, aquí abajo lo estoy marcando, es una antenita como ven, que termina como un anzuelito, como un gancho. Entonces uno se apoya en el dibujo para saber qué es lo que tiene que ver en la mariposa. Esto también lo podemos ver sin matar la mariposa, con la mariposa en vivo. Entonces, si una mariposa la vemos con este ganchito y es de día, ya podemos decir inmediatamente que se trata de una mariposa de la familia Hesperide, así como está escrito aquí, Hesperide. Si no termina en un ganchito, tenemos que ir al paso 2. Entonces nos vamos al paso 2 y aquí sí ya ocupamos tener la mariposa muerta para poderlo ver. Porque hay que verle una vena en las alas, y es la vena 2A, que es la que está marcada aquí en el ala. Entonces, si esta vena está presente, podemos decir que es un papilionie, que es una colipato verdadera. Y si está ausente, tenemos que ir al paso 3. El paso 3 hay que verle las uñas de las patas, y esto solo se puede ver con un estereoscopio. Un estereoscopio es un tipo de microscopio, pero que no se usa para láminas de vidrio, sino que se usa para cosas pequeñas que se pueden poner, digamos, abajo del estereoscopio. Y hay que verle las uñitas, y si son bífidas, como dos garritas dobles, entonces ya sabemos que es un pierie. Y si no tienen estas dos garritas dobles, es decir, que solamente una, hay que seguir con la clave y pasaríamos al paso 4. En el paso 4 hay que volver a ver otra vena, la vena humeral, que si está ausente, como vemos aquí en la figura A, entonces ya podemos decir que es de la familia de Licenie. Y si está presente, hay que continuar con la clave. Pasaríamos al paso 5. Y en el paso 5 tendríamos que si las antenas las vemos con un microscopio también por debajo, vamos a ver que tienen como unas quillas, como unas especies de filas de quillas, que es lo que se ve aquí. Estas se llaman carinas, en la figura A, que estamos viendo aquí. Si tiene estas carinas, podríamos decir que es de la familia Nymphalie, ya podemos identificarlo como Nymphalie. Y si no las tiene, sabemos que es de la familia Riodini. Y
Y se los quería mostrar porque yo sé que suena complejo y no es algo que creo que vayamos a usar todos los días, pero es la forma adecuada en cómo se identifican las familias. Cuando uno no usa una clave para identificar familias de mariposas y polillas, lo hace a ojo, se parece a tal, pero podría estarse equivocando muy fácilmente porque, como ya hemos visto en las clases anteriores, hay mariposas que se parecen muchísimo entre sí, porque hay complejos de mimetismo, que son procesos evolutivos que llevan la biodiversidad muy alto en países como Costa Rica. Entonces es muy fácil equivocarse cuando uno no se fija en lo que se llaman las características diagnósticas, que son las características que determinan ya de forma definitiva si eso no es de una familia. Entonces, quería compartirles esto. Este trabajo de esta clave está en línea. Yo se las puedo pasar como material suplementario. Si ustedes quieren, les paso un PDF. Don Jorge me dirá si quieren y Don Jorge se las pasa a los que estén interesados en tener esta clave, ¿verdad? Pero hay que tener las mariposas muertas para, en la mayoría de los casos, poder identificar la familia. Eso es una desventaja de la taxonomía. Hablemos un segundo de biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Bueno, podemos decir biodiversidad o podemos decir diversidad biológica, pero no biodiversidad biológica, porque redunda. Según la Convención Internacional sobre la Diversidad Biológica, es la variabilidad entre todos los seres vivos y todas las relaciones que entre ellos existen en un volumen o área determinado y en un tiempo determinado. Entonces, la biodiversidad de hoy no es la misma que había, digamos, hace 1.000.000 de años, al inicio del Antropoceno. La diversidad también no es la misma que hay aquí o la que hay en el fondo marino, son lugares diferentes, épocas diferentes, pero es la relación que existe entre todos ellos, lo que es lo llamado la biodiversidad. Y hay tres formas de analizar la biodiversidad: la diversidad a nivel ecológico, la biodiversidad a nivel de organismos y la biodiversidad a nivel genético. A nivel ecológico podemos hablar de la diversidad que existe entre los ecosistemas, es decir, vemos que es diferente Guanacaste que San Vito de Cotobruz, ¿verdad? Se siente uno más fresco en un lugar, hay más nubosidad, hay más humedad, más ríos, los árboles no pierden las hojas. Entonces, esa diversidad de ecosistemas es la diversidad ecológica y es como un techo que envuelve a las demás diversidades. Luego, en cada una de estas diversidades ecológicas tenemos paquetes particulares de diversidad de organismos. Las especies que hay en Cotobruz son muy diferentes a las especies que tenemos en Guanacaste, en Liberia, por poner un ejemplo, o en Santa Rosa. Entonces, ahí es otro grado de medir la biodiversidad. Es como tener una lupa y ir aumentando, ir haciéndole más aumento, más aumento. Y finalmente tenemos la diversidad genética, que es la diversidad entre los individuos. Y aquí es cuando se puede usar de ejemplo a las personas. Habemos personas más altas, personas más bajas, personas más gordas, personas más negras, personas más peludas, personas con las manos más grandes. Todo esto es la diversidad genética y esto está regido por los genes y los cromosomas que tenemos dentro de nuestro cuerpo, pero es diversidad también. Cuando uno tiene hijos, aunque los tenga con la misma, quiero decir con la misma pareja, ¿verdad? Con la misma señora, todos los hijos salen diferentes. Yo tengo dos hijos, uno es gordito y bajito y el otro es larguirucho y flaco. Y son producto de la misma pareja de seres humanos. Es porque dentro de nosotros hay una gran diversidad de genes. Y esto es la riqueza que se le da luego a nivel de organismos y luego a nivel ecológico. La diversidad es una cosa, pero muchas veces la confundimos con riqueza de especies. Riqueza de especies es un término que la gente a veces es lo que quiere decir. La gente a veces habla de riqueza de especies cuando quiere decir diversidad y no es lo mismo. Riqueza de especies es el número total de especies que hay en un lugar dado. Entonces, si por ejemplo en el patio de mi casa hay 70 especies de mariposas, y lo digo en serio, hay 70 especies de mariposas en el patio de mi casa que mide 8 por 3 metros, es un patio chiquitito, y hay como 70 especies de Lepidoptera. Eso es para que se imaginen la diversidad del planeta y la diversidad de Costa Rica. Esa es la riqueza de especies. La diversidad es otra cosa. La diversidad es un índice matemático, no es un número real. Y la diversidad está influenciada por dos aspectos principales. Uno es la abundancia y el otro es la riqueza de especies. Pero si, por ejemplo, yo tengo un pastizal donde hay 10 especies, pero 10 especies de ranas, pero hay una rana
que es muy, muy abundante, que si yo atrapo una rana, es esta la rana, digamos, la rana toro. Y si yo atrapo otra vez es otra rana toro. Y si yo atrapo otra, es otra vez otra rana toro. Y tengo que atrapar 20 o 30 ranas toro para encontrarme una rana de vidrio. Eso, cuando yo lo meto en una fórmula matemática, me baja la diversidad, porque hay poca heterogeneidad. Es decir, hay poca como probabilidad de atrapar algo nuevo. Cuando la probabilidad de atrapar algo nuevo baja el nivel de diversidad. Entonces la diversidad es un índice, no es un número tangible, es un producto matemático. Esto es importante saberlo porque muchas veces cuando decimos que ahí hay muchas especies, queremos decir que el lugar es muy diverso y eso no es necesariamente así. Un lugar con muchas especies podría ser que hay muchas raras y una sola muy común y esto baja la diversidad. Puede ser que haya otro lugar con menos especies, pero todas son igual de comunes o igual de abundantes. Entonces ese lugar tendría más diversidad que este otro lugar que les explico. Entonces hay que tener cuidado cuando uno separa esas palabras. ¿Y cuáles son los factores que afectan la diversidad o la biodiversidad? Bueno, los geográficos, ¿verdad? Por supuesto que hay más especies en Costa Rica que en Canadá. Esto es porque aquí, digamos, hay más precipitación, y eso es porque estamos más cerca del Ecuador, y el sol calienta aquí más, y entonces, durante todo el año, o todos los meses es muy parecido, el sol calienta mucho el agua, que sube y cae en forma de lluvia casi que a diario. El exceso de agua genera que haya una gran cantidad de especies de plantas que son el hábitat para muchas mariposas y entonces la diversidad se encadena, ¿verdad? Un organismo es diverso porque otro es diverso y todo tiene que ver con la geografía del lugar. Si nos vamos a África, en África, en el mismo Ecuador, está el desierto del Sahara, un poquito más al norte del Ecuador, pero ahí está el desierto del Sahara, Etiopía y toda esta zona. Y ahí casi no hay diversidad, porque casi no hay precipitación, porque la geografía hace que ahí la precipitación no caiga. Entonces, la precipitación influye mucho en la biodiversidad, la cantidad de lluvia que cae en un lugar. Y esos son los factores que se relacionan con la latitud, pero hay otros factores que son independientes de la latitud, como por ejemplo las faldas de los volcanes. Vean ustedes que la cordillera volcánica de Guanacaste está en la misma latitud, pero el lado caribe de la cordillera volcánica de Guanacaste tiene más biodiversidad que el lado pacífico, porque el lado caribe tiene más precipitación, porque cuando los vientos alisios vienen del Caribe, llueven sobre el lado Caribe y llegan los vientos secos al lado Pacífico, de ahí no cae tanta precipitación. Entonces, durante 6 meses no llueve el lado Pacífico de la cordillera. Y eso hace que baje la biodiversidad. Entonces, hay factores que son independientes de la latitud. Y finalmente están los factores bióticos, que es la interacción con otras especies, ¿verdad? Y les voy a poner un ejemplo. Australia tenía una diversidad de aves grandísima, pero cuando los ingleses llevaron a los gatos domésticos, el gato de la casa, que no habían gatos en Australia, y Australia es una isla, es como un continente, pero está aislado de los otros continentes, entonces no habían gatos naturales. Cuando llegaron los gatos domésticos, empezaron a comerse todos los pájaros. No quiero decir que no hay pájaros en Australia, pero quiero decir que bajó la diversidad de aves de Australia por culpa de otra especie, en este caso una especie invasiva, depredadora, y los pájaros de Australia nunca habían visto un gato en su vida, porque ellos no evolucionaron junto con gatos. Entonces fue un depredador para que ellos no estaban preparados. Entonces, las especies pueden influir también en la biodiversidad, se afectan unas con otras. Bueno, y para muestra un botón, el ser humano es una especie y hemos influido en la biodiversidad del planeta profundamente. Vean ustedes cómo nosotros hemos extinguido a muchísimas especies, o sea, estamos afectando la biodiversidad, una especie afectando la biodiversidad del ecosistema. Entonces son los factores bióticos. Aquí voy a poner un ejemplo de mariposas directamente, y va a ser polémico, si quieren lo discutimos. El asunto es que yo estoy usando un índice aquí que se llama el índice de Hulberg, y este índice dice que la diversidad se puede medir por unidad de área. Entonces yo analicé los datos de países megadiversos como lo son México, Colombia, Venezuela, Perú y Brasil, y Cuba por ser una isla. Quise analizar Cuba, que es una de las islas más grandes del Caribe, tropical o con la parte subtropical, casi tropical. Y cuando analizo los datos me doy cuenta que según el índice de Hulberg, Costa Rica es muchísimo más diverso que todos los demás países, ¿verdad? ¿Por qué?
hay más especies de mariposas en Colombia, así es, hay más especies de mariposas en Brasil y hay más especies de mariposas en México, pero son países tan grandes, casi que del tamaño de un continente, que es obvio que tengan tantas especies. Lo que no es obvio es que un país tan pequeño tenga tantas especies como Costa Rica. Tal vez aquí, como explico en el pie del gráfico, es la cantidad de especies de mariposas papilionoidea, de la subfamilia papilionoidea, por cada 10.000 kilómetros cuadrados. Eso quiere decir que si yo agarro Costa Rica y en cualquier lugar pongo un cuadrante de 10.000 metros cuadrados, ahí voy a encontrar al menos 300 especies de mariposas. Y estos son datos que yo desarrollé precisamente para probarlos con mariposas. Si usted pone este cuadrante de 10.000 metros cuadrados, en Península Dosa tiene al menos, si no más, 300 especies. Si lo pone en Guanacaste tiene al menos 300 especies. Si lo pone en San José tiene al menos 300 especies. Si usted hace esto en México, la mayoría de los cuadrantes no van a tener 300 especies. Como ven aquí en los datos, la mayoría de los cuadrantes van a tener menos de 20 especies, o menos de 30 especies, porque tiene kilómetros de desiertos. Igual pasa en Brasil, igual pasa en Colombia, tienen muchas zonas muy áridas o muchas zonas con muy poca diversidad, y eso es lo que baja el índice de Hulbert de diversidad. Tal vez para que quede más claro, estos son los datos, referenciados con los autores que tienen los datos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a la columna número 2, la extensión en kilómetros cuadrados. Costa Rica tiene 51.100, Perú tiene 1.285.000, Colombia tiene 1.141.000, Venezuela tiene 916.000, Brasil tiene 8.816.000 y así consecutivamente. Y cuando vemos la cantidad de especies, Costa Rica tiene aproximadamente 1.500 y pico especies, Perú tiene 3.000 especies, dobla la cantidad, pero ¿cuántas veces dobla el área de Costa Rica? La dobla más de 2 veces. Entonces eso es lo que hace que baje el índice de diversidad. Este índice se llama el de Hulbert, que fue en 1971 y es para medir diversidad por unidad de área. Entonces, usando riqueza de especies, estos países son mucho más ricos, no cabe duda. Perú tiene 3.700 especies, Brasil tiene 3.200 especies, México tiene 1.800 especies, lo cual es poco, porque Costa Rica tiene 1.500 especies. Entonces, vean cómo baja el índice de diversidad de Hulbert. Aquí, ¿ven? Entonces, no sé si queda más o menos claro este gráfico de diversidad. ¿Por qué es tan diverso Costa Rica? Bueno, veamos este ejemplo de la cuenca del río Savegre. Y veámoslo en el caso de las mariposas morfo, que son de las mariposas que la gente más conoce o más familiares son para nosotros. Si nosotros estamos en la parte alta del Savegre y nos vamos en línea recta hasta la parte baja del Savegre, son muy pocos kilómetros. O sea, no son ni 80 kilómetros, son 50 kilómetros, si acaso. Y en esos 50 kilómetros la biodiversidad cambia muchísimo, porque tenemos la diversidad asociada a la ecología, al ecosistema, ¿se acuerdan? La diversidad ecológica. Cambia tanto la diversidad ecológica en tan poca distancia en Costa Rica, que es lo que hace que se aumente la diversidad a nivel de especies. Entonces, en este mismo lugar, en la parte baja, tenemos, por ejemplo, estas 4 especies. La Morpho theseus, que es esta morfo de aquí, la Morpho citris, la Morpho menelaus y la Morpho marinita. A los 100 metros, digamos, en la parte baja de la cuenca del río Savegre. Si nos vamos a la parte alta de la cuenca del río Savegre, tenemos solamente 2 especies que se repiten en la parte baja, es decir, es más diversa en la parte baja. Ayer hablábamos de este tema, ¿se acuerdan? Con una señora que me comentaba la diferencia de diversidad entre Pérez Celedón y un poco más alto, 1.800 metros. En este caso hablábamos de que había más diversidad a 1.800 metros, pero eso depende del tipo de mariposa, de la familia o del género de la mariposa. Las morfos, por ejemplo, son más diversas entre más bajo, en el caso de las morfos. Pero en el caso de las espejitos, de las mariposas aves de cristal, son más diversas entre más alto. Entonces, no se puede generalizar en todo el Lepidoptera, hay que analizar cada uno de los grupos individual. Veamos cómo se distribuyen las morfos en Costa Rica, por ejemplo. Tenemos 6 especies de morfo y varias subespecies. Entonces, aquí en la península de Dosa, por ejemplo, podemos contar 4 de viaje. Morpho citris, esta con una rayita blanca, Morpho marinita,
Morfomenelaos y Morphotheseus. En la región Caribe podemos ver a Morphotheseus, Morphocipris, Morfomenelaos y otra forma de Morphoeleanor. Esta morfo es diferente a esta. Vean ustedes que esta es toda azul y esta tiene azul sobre los bordes, pero son la misma especie. Esta se llama Morphoeleanor, se llama Morphoeleanor marinita. Aquí que ha sido generado por la cordillera de Talamanca. Y en el centro de la cordillera grande tenemos menos especies, prácticamente solo tenemos la Morphotheseus, que es esta Morphocafé, y la Morphoeleanor narcissus, en la parte alta de Talamanca, donde hay menos diversidad, porque se aumenta la diversidad conforme baja más cerca del nivel del mar. Pero vean ustedes que no pasa lo mismo en Guanacaste. En Guanacaste solo hay una especie de morfo, y es bajo a nivel del mar. Mientras que en Península Osa tenemos 4 especies de morfo, en la parte de Guanacaste, donde está, digamos, Nicoya, Santa Cruz, solo hay una. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué creen ustedes que se debe que hay menos especies de mariposas morfo en Guanacaste que en Península de Osa? ¿Quién me podría decir? Porque no hay muchas cosas sembradas, hay mucha deforestación, no hay tantas flores, no, el calor. Yo pensaría que el tipo de bosque no propicia que exista tantas flores. Yo di la respuesta desde el principio de la charla, y nada más para sacar la duda, las morfos no comen flores, no se alimentan de flores, se alimentan de frutas en descomposición. Recuerden lo que yo dije al principio cuando empecé a hablar de biodiversidad. Yo dije cuál era el factor que afectaba Sí muchísimo la biodiversidad. Sí es cierto, profe. Sí es cierto. ¿Qué diferencia hay entre Guanacaste y la península de Osa y Golfito? Cuando uno está en Golfito, ¿qué pasa? Y cuando uno está en Guanacaste, ¿cómo se siente el clima? ¿Cuáles son las características de la zona ahí? Piensen un poquitito. Yo pienso que es por la diversidad ecológica, que es mucho más seco, bosque seco. Sí, dio la respuesta correcta, es porque es bosque seco, exactamente. Recuerden que la lluvia, yo les dije que la precipitación era uno de los fenómenos que más afectaba la diversidad. De hecho, les puse el ejemplo que el desierto del Sahara, que es tropical allá en África, que casi no llueve, no hay diversidad. Y aquí, a la misma latitud, está Centroamérica y vean la diversidad que hay aquí, es por las lluvias. En Guanacaste tenemos una estación seca de casi 6 meses donde las especies no logran sobrevivir. Eso es una gran barrera para desarrollarse. Tienen muchas veces que irse, que migrar, lo cual genera muchos problemas. Vean ustedes como al lado caribe de la cordillera de Guanacaste tenemos 4 especies otra vez. ¿Vieron? Esto es encima de la cordillera y al lado caribe hay 4, pero del lado pacífico solamente hay 1. ¿Y cuál es la diferencia entre Guanacaste y Península de Osa? Que en Guanacaste tenemos toda esta llanura aquí que no cae agua porque toda el agua cae aquí con los vientos alisios de este lado. Cuando los vientos alisios vienen del Caribe, pegan con esta cordillera, botan el agua aquí y este bosque lluvioso. Cuando los vientos cruzan la cordillera ya están sin agua y entonces aquí más bien lo que hacen es que absorben el agua, más bien desecan, es un viento que deseca el ecosistema y esto pasa durante todo el año. ¿Por qué no pasa esto aquí? Porque la cordillera de Talamanca es muchísimo más alta, muchísimo más alta. Y les voy a contar una cosa, los huracanes tienen mucho que ver con esto. Recuerden que cuando hay un huracán en el Caribe y durante la estación lluviosa nosotros tenemos muchísimos huracanes, el huracán hace una espiral aquí y esta espiral empieza a absorber agua y la espiral se hace para la derecha. Entonces, el agua del Pacífico empieza a atravesar Costa Rica de dirección del Pacífico al Caribe, del Pacífico al Caribe. Y cuando esto sucede, la cordillera de Talamanca hace que toda esa agua caiga en toda esta parte de aquí, en toda la parte, digamos, del Pacífico Sur. Otra cosa más que ocurre es que hay un fenómeno diario que no ocurre en Guanacaste, que es que cuando se calienta mucho el aire aquí por el sol, el aire sube y genera un efecto de vacío, lo que jala aire del mar. Y este aire del mar, cuando llega y pega con las montañas, precipita y genera lluvia. Eso no pasa en el Pacífico, porque en el Pacífico no hay montañas. Entonces, aquí el aire sube y se calienta y ahí se queda.
no cae en lluvia porque no tiene agua, porque el fenómeno de jalar agua del lado del Pacífico puede funcionar aquí, también en la pura costa, pero como no hay montañas, no precipita, sino que se vuelve a ir. La topografía es la que hace que se precipite el agua. O sea, el que haya esta montaña tan alta aquí, tan cerca de la costa, es la que hace que se precipite el agua del fenómeno diario de la evapotranspiración. Entonces, el calor de los días hace que suba el agua, pero es un efecto de vacío, lo que jala agua del mar se precipita. Entonces, doble agua es el agua del mar y el agua de la evapotranspiración ecológica que había en la zona. Pero entonces por eso es que el Pacífico Sur es tan diverso como el Caribe, mientras que el Pacífico Norte casi no es tan diverso como el Pacífico Sur. Eso se ve a nivel de los monos claramente. A nivel de los búhos también se ve que son las mariposas búhos. Si ustedes se fijan, aquí tenemos 3 especies de mariposa búho, pero en Guanacaste solo hay una. Y en el Caribe tenemos también las 3 especies. La diversidad del Caribe costarricense es muy parecida a la diversidad del Pacífico Sur de Costa Rica. Y la diversidad en las cordilleras es completamente diferente por la altitud. Eso lo podemos ver en el grupo de las mariposas de la familia Pieridae. Las mariposas amarillas generalmente son de las tierras bajas, a ambas vertientes, pero la familia Pieridae en las partes montañosas tiene más diversidad de unas mariposas que no son tan amarillas, son más negritas, como estas que se llaman catapixas, y ellas son más de montaña. Entonces, en la familia Pieridae tenemos claramente unos tipos de pieridos en las partes bajas y otros tipos completamente diferentes en las partes altas. De hecho, estas nunca se encuentran en nuestros lugares. No vamos a encontrar nunca estas mariposas de montaña cerca de las costas. En los heliconios, que son las mariposas de alas largas, también pasa algo parecido. Vean ustedes que tenemos a esta de aquí del centro, que se llama Heliconius crisonius, que es de las tierras altas. Solamente la vamos a ver en el centro del país, ¿ven? Que es donde está la cordillera. Y a los dos lados vamos a encontrar especies diferentes de Heliconius. Por ejemplo, esta del Caribe se llama Heliconius signo y esta del Pacífico se llama Heliconius paquinus. Son especies hermanas, son muy relacionadas, pero la cordillera las aisló. Y al aislarse, ellas han ido especiando, se han ido convirtiendo en especies nuevas que tienen un mismo origen común, pero ya se han diferenciado lo suficiente como para ser especies nuevas. Es otro fenómeno que ha hecho que Costa Rica sea tan diverso. Entonces, vamos a hacer un repaso. ¿Qué hace que Costa Rica sea tan diverso? Primero, que estemos en una latitud tropical. Segundo, que tengamos la cordillera en el centro del país, que no está en el puro centro, está más tirando hacia el Pacífico en el sur y hacia el Caribe en el sur. En el centro está más hacia el Pacífico y tenemos llanuras en el Caribe, las llanuras del Caribe. Y en la parte del norte tenemos muchas llanuras más bien en el Pacífico y pocas llanuras en el Caribe. Más bien aquí tenemos otro efecto que nos influye, que es el lago de Nicaragua, que también genera mucha humedad. Entonces, el hecho de que la cordillera volcanes y de sierras en Costa Rica esté en el centro, pero sea como diagonal, es decir, no está exactamente en el centro en todo el país, sino que se va para un lado o para el otro, dependiendo de la parte, hace que sea tan diverso. Y finalmente la altitud, que tenemos una cordillera que llega casi a los 4.000 metros. Entonces tenemos fauna que es de origen andino, especies que evolucionaron en la parte de los Andes, de la cordillera de los Andes, que aumenta la diversidad. Todos esos son los elementos que hacen que aumente la diversidad de mariposas en Costa Rica. En Ascolipatos, por ejemplo, tenemos especies que son típicamente del norte. Ese es otro punto que hace que Costa Rica sea tan diverso lo del puente, el mismo centroamericano. Por ejemplo, esta especie que está aquí, se llama Photographium o Neographium philolaus, solamente está en Guanacaste porque es una especie que se originó en el hemisferio norte de América. Pero otra especie como esta, Horabilis, que es esta blanquita que está aquí, solamente está en el centro y en el sur y no llega al norte, porque es una especie que se originó en Sudamérica. Entonces, Costa Rica, como está en el puro centro, tiene algunas de Sudamérica y otras de Norteamérica. Otro fenómeno que hace que haya más biodiversidad. Sí, don Jorge, ¿hay algunas preguntas? Por ahí consultaron algo, pero yo creo que ya preguntaban sobre el número de especies de morfos que tenemos en Costa Rica, pero yo creo que si lo puedes mencionar ahí. Alguien contestó que son 6 ya. Levantó la mano, perdón. No. Sí. Es que me hizo así,
Ah, ok. levantando la mano. No, no, tranquilo. Seguimos. Sí, sí. Disculpe. No. Ok, ahora vean, chicos y chicas, vamos a hacer un pequeño recorrido por la mayoría de las mariposas viernes de Costa Rica. Digo la mayoría porque vamos a ver como el 90%, muy rápidamente, porque son muchas, son un montón, ¿verdad? Son 1500 especies. Entonces vamos a hacer un recorrido muy rápido por algunas de las mariposas de Costa Rica, para que tengan una idea de cómo lucen, de cómo son los colores en general de las mariposas de Costa Rica. Esta es la familia Papilionidae. La familia Papilionidae tiene estos dos géneros que son muy parecidos, son muy oscuros, que son Paries y Bacchus. Entonces aquí en Paries tenemos varias especies. Esta es Paries esostris, esta es Paries equidama, esta es Paries vitina en el ven. Y tenemos después el género Bacchus, donde tenemos algunas muy comunes, como esta que es Bacchus polydama. Esta también es más común, que es Bacchus ingenus. Pero la familia Papilionidae tiene en Costa Rica aproximadamente unas 40 especies. Vamos a hablar de 40, 45 especies. Y en toda la zona neotropical, que va desde México hasta el sur de Brasil, hay 126 especies de la familia Papilionidae. Eso quiere decir que nosotros tenemos el 30% de las mariposas papilionidas de América. Eso es muchísimo decir. Estos son más papilionios, como ven, son los que llamamos colipatos. Estos son las papilios o heraclides, eso se llama heraclides todas, son muy comunes en la zona del Pacífico Sur. En la zona del Pacífico Sur también podemos encontrar algunas como estas, o como estas, que se llaman neograpium, que tienen, les dicen alas de cometa o de espada, porque tienen estas colitas muy largas. Y luego tenemos este otro grupo de papilionios que son más de bosques nubosos, como esta grandota que la vamos a ver como Pozambito de Cotobruz, ¿verdad? O con las alturas, igual estas. Y estas son las de los gusaneros de los cítricos, que uno ve un montón de gusanos en los árboles de cítricos, son estas que son heraclides anficiales. Y con estos son los papilionios de Costa Rica. Es una familia poco diversa. Veamos la familia Pieridae. La familia Pieridae, que son las blancas y amarillas, tienen este grupito que son como de zonas medias, son más bien de una zona media, se llaman dismorfias. Pero después tienen este otro grupo de la izquierda, que son las catapictas, estos son los pieridos de las zonas altas. Tenemos catapicta nimbice, Leodonta disoni. Estos de aquí se llaman tereutes y comen matapalos. Ellas se alimentan de los matapalos en los árboles, o sea, se alimentan de plantas hemiparásitas. Y son todas de bosques nubosos. En cambio, estos de aquí blanquitas son de bosques más bajos, de bosques más cálidos, pero sí bosques lluviosos, que es donde está, por ejemplo, el género Asia, como las blanquitas que vemos chiquititas, las vemos en los patios. De hecho, yo salgo a mi patio, mañana en la mañana voy a encontrar volando esta mariposa, Asia monusca, y también voy a encontrar volando esta mariposa, la Esquifolia. Son mariposas que se han adaptado a vivir en las zonas abiertas, como donde pega mucho sol. Lo mismo pasa con estas, las amarillas, que esto es del género Phoebis. Estas son Phoebis y estas de aquí son anteos. Las anteos son más grandecitas. Pero son mariposas de tierras bajas, como les comenté hace un rato, y que viven en áreas abiertas. Muchas veces las vemos tomando agua a la orilla de los ríos o en las calles. Y a veces en grupos muy grandes, a veces aglomeradas, grupos de 100 o 200 mariposas. Y luego tenemos las blanquitas chiquititas y las amarillitas chiquititas que son de género Eurema y Piristictia, que son estas de aquí, son más pequeñitas, también son de tierras bajas y también viven en pastizales, en áreas abiertas. La familia Pieridae tiene unas 70 especies en Costa Rica y hay unas 360 especies en la zona neotropical. Eso quiere decir que nosotros tenemos el 20% de los Pieridae del neotrópico, que también es un número importante. Ahora vamos a ver la familia Nymphalidae. Todas esas son las subfamilias de la familia Nymphalidae. Yo les había comentado ayer que recuerden que las familias terminan en la terminación DAE y las subfamilias terminan en la terminación NAE. Entonces, como ven, todas estas son subfamilias o son agrupaciones de mariposas similares de la familia Nymphalidae. Y este de aquí es lo que llamamos una tribu. Las tribus son agrupaciones de mariposas similares dentro de la subfamilia. Y las tribus terminan siempre en la terminación INI. Entonces, todas estas familias tienen tribus, ¿verdad? Yo no los voy a mencionar porque no hace falta ir tan lejos, pero por ejemplo, Morphinae tiene la tribu Brasolini, que es donde están las mariposas búho. Sí, ¿alguien tenía alguna pregunta?
Sí, Ricardo, mira, antes de que pasemos nuevamente a las imágenes, tal vez yo creo que fue un accidente, alguien activó las anotaciones y nos puso esa rayita roja ahí que todos estamos viendo. Entonces, tal vez si alguien recuerda qué fue lo que activó, nada más borrar esa anotación, porque me imagino que eso va a quedar grabado también en el video, si no me equivoco, las anotaciones que se hagan a las pantallas. Blanca Rosa, ¿usted tiene alguna, o el usuario tiene abierto el micrófono, no sé si tiene alguna consulta? No, parece que No, perdón, don Jorge, es que teníamos problemas con la conexión, pero se me quedó el micrófono abierto y ya lo arreglamos. Muchas gracias, disculpen. no hay problema, claro. Yo no sé, yo creo que por ahí vi, tal vez sin ningún afán de echar a la culpa a alguien, nada más. Yo creo que Graciela, por ahí vi que se activó esto. Lo que puede hacer es borrar esa anotación, pero si no continuamos, si no se puede quitar. No fui yo pensé que había sido yo, don Jorge, y no supe ni cómo lo hice, ni sabía cómo quitarlo. Bueno, también pudiste haber sido tú, no sé. Graciela, adelante. No, si fui yo, ¿cómo se borra eso? No sé. Pero De hecho, yo tenía todo apagado. No sé. Sí, yo creo que No sí fue sé. Graciela. Para sí, ver. hay algo arriba. Sí. Oh my. No, no se preocupe, Graciela. Entonces, si es así, dejémoslo así, Keitito, mejor. Mejor no raye más. Que le dé devolver. Ahí va. Eso. Así, siga, eso ¿Qué que está haciendo. cosa? Siga así, devolver una más. Una más falta. Lo que es la tecnología, ¿verdad? Yo no sabía que Sí, podían rayarme a mí la computadora desde otro lado. sí, bueno, La mamá está chiquita. bueno, ya con esa rojita vivimos, yo creo. Entonces, dejemos esa Keitita ahí y ya por lo menos las amarillas. Ay, No hay no. problema, no hay problema. Don Alex, ¿usted quería mencionar algo? La mamá está chiquita, perdón. Sí, Tranquilo. tal vez adelantándome, con lo de tribu, ¿qué quiere decir con tribu ahora en mariposas o por qué ya ahora se hace una tribu en eso? Sí, señor. Es que antes Brasolini era una subfamilia. Antes Brasolini era Brasolinae y era una subfamilia aparte de los Morfinae. Pero en un análisis novedoso que se hizo hace algunos años, nos dimos cuenta, no lo hice yo, se dieron cuenta los que lo hicieron, que en realidad las mariposas búho evolucionaron de las mariposas morfo. O sea, pertenecen a las mariposas morfo. Entonces decidieron que debían estar dentro de la gran clasificación de las morfos, que son los morfinae, y la convirtieron en tribu. O sea, pasaron la subfamilia, la sacaron de ser una caja dentro del Infalide a ser una caja dentro de Morfinae. Y eso se llaman tribus y por eso se llama Brasolini. Y le voy a decir una cosa más, dentro de las tribus hay subtribus y la terminación es iti. Entonces hay una subtribu que se llama Brasoliti dentro de Brasolini. Ya después de la subtribu sigue el género y ya luego la especie. Pero más o menos por ahí anda la cosa. No sé si esta era la pregunta. Todo claro, gracias. Excelente. Vamos a comenzar con los ninfálides, con la familia ninfálides. Estas son las mariposas de la subfamilia Caractinae. Son mariposas que se alimentan de frutas, son frugívoras y viven muchas veces en el dosel y las podemos distinguir porque en la parte de abajito, en la parte ventral, son como hojas o son muy crípticas, como por ejemplo, esta, la número 14 que estoy señalando, es la misma que la número 13, pero por debajo, o sea, ventral. La 13 es Tiderone galantis dorsal y la 14 es Tiderone galantis, la misma especie, pero por debajo, ventral. Cuando ella cierra las alas y se para en una hoja, solamente se ve la cara como que parece una hojita seca y es para defenderse. Pero cuando ella vuela, se le ve color rojo, que es para atraer a la hembra. Aquí tenemos algunas de las mariposas más caras y más buscadas por los coleccionistas en el mundo de Costa Rica, que son estas de aquí, estas de esta fila de arriba, esta que es el Adia saedón, esta que es otra Adia saedón, una hembra, y esta que es el Adia saedón, son muy buscadas por los coleccionistas y van a pagar muchos dólares, algunas veces cientos de dólares por una de estas muertas. Y entonces hay gente, inclusive extranjeros, que vienen a Costa Rica solo a buscar estas mariposas y pasan aquí un mes
tratando de atraparla, y si la atrapan se van felices porque llevan una pieza de colección valiosísima, ¿verdad? Muy rara. Y otras son más comunes, como estas de aquí a la derecha, son las arcaeopreponas. Luego tenemos más caracini, que son de género Memphis, por ejemplo, estas de aquí. Hay otras que son de género Pontainea, que son estas anaranjaditas. Y hay otras que son muy diferentes, como esta, que es una cónsul, que también es como el Pacífico Sur, y se alimentan de pteráceas, pero vean que todas son como crípticas por debajo. Y algunas, como esta cónsul Fadus, parecen heliconios. Ellas están mimetizando a los heliconios para que, como mimetismo artesiano, porque ellas no son venenosas. Ningún caraxini es venenoso. Ningún caraxini ha secuestrado alcaloides vegetales. Esos son más caraxini, son más Memphis. Todas estas son del mismo género, todas son de género Memphis. Dan la diversidad de mariposas del Memphis. Imagínense cuando uno trata estas mariposas para distinguirlas. O sea, ¿cómo distingue uno una mariposa como por decirle, esta de esta? Se parecen muchísimo, ¿ven? Son muy, muy parecidas. Entonces hay que verlas con mucho detenimiento por debajo también. Estas son más Memphis a la izquierda, y otro género que se llama Doxocopa a la derecha, pero ya son de otra subfamilia, la subfamilia Libeteinae, que estas también se parecen a otras que se llaman adelfas, que las vamos a ver más adelante, pero esto es por convergencia. Esto es porque ellas se imitan entre sí, por lo que habíamos hablado ayer del mimetismo de escape, de cuerda. Esos son ninfálidos. Los ninfálidos todos se alimentan de frutas, igual que Nymphalidae, la subfamilia Nymphalidae. Tenemos mariposas como las amadrías, que son astronadoras, las que suenan, que ayer me habían hecho una pregunta sobre ellas, son todas estas. Vean todas las amadrías que hay en Costa Rica. Hay amadrías glauconome, amadrías pelúa, amadrías feronia, amadrías guatemalena, amadrías sixtini, amadrías anfinome, amadrías arinome y amadrías laodamia. Hay 11 especies de amadrías solamente en Costa Rica. Y son 20 en el mundo. Eso quiere decir que tenemos más del 50% de las amadrías del mundo viven aquí, en un país como Costa Rica. Este otro género se llama Micelia, son muy comunes también en la parte del Pacífico Sur, San Vito, Estriterra, o la península de Osa. Estas de aquí también, que son grandes y con anaranjado, son muy rápidas voladoras. Estas de aquí tienden a volar en el dosel, en la parte alta del bosque. Estas también son, digamos, muy abundantes. Estas de colita son las marpesias. Y las marpesias se les ve mucho en la orilla de los ríos. Seguramente ustedes las han visto tomando minerales, chupando de agua de minerales de la orilla de los ríos, que tienen como colitas. Parecen colipatos, pero no son colipatos. Recuerden que los colipatos los pasamos hace rato. Y aquí tenemos dinaminis, que son estas chiquititas, que son como verdes metálicas. Y tenemos otras que se llaman eunicas, que son estas que también son azules metálicas, pero más pequeñitas, no son como las morcas, son pequeñitas. Y estas de aquí se llaman epifiles, son todas de la familia Nymphalidae. Vean qué diversa que es la familia Nymphalidae. Todas estas son de la familia Nymphalidae. Este se llama Catonepele. Aquí hay ejemplos de dimorfismo sexual muy fuertes. Por ejemplo, Catonepele nomilia, este es el macho y esta es la hembra. El Catonepele chromis, este es el macho con anaranjado y esta es la hembra. El Catonepele mexicana, este es el macho y esta es la hembra. Y luego tenemos esta a la derecha, que es donde están las ciproetas. Estas seguro ustedes las han visto. Ciproetas pelenes es muy común en la parte baja del bosque, en el sotobosque, y también se ve, digamos, en zonas semiabiertas. Es muy, muy común. Igual, aquí está la mariposa, una de las más comunes de Costa Rica, que es esta, la número 13. Esta que estoy señalando, que se llama Anarquia Fátima, la cocinera. Esta seguro todo el mundo la ha visto. Al igual que esta de aquí, que también es muy común, es otra anarquia que se llama Anarquia Atropae. Seguimos con más diversidad de mariposas. Estas son las adelfas. Hay como 20 especies de adelfa en Costa Rica, como 20 o 25 especies de adelfa, y todas son muy parecidas. Vean qué difícil distinguirlas. Para distinguirlas hay que analizar los patrones principalmente de abajo, que son un patrón muy complicado de rayas y puntos y manchas. Todas estas son del mismo género, el género adelfa. Luego tenemos este grupito de mariposas pequeñas, que están las closine abajo, que son estas con rojito, a la izquierda, perdón, que son muy comunes en los jardines. Estas también son, a la derecha, son muy comunes en los jardines, son muy chiquititas, cafecitas. De fijo las han visto en el patio de las casas, sin duda alguna, se llaman antanasa. Y luego tenemos a los heliconios. Heliconios, hay una gran diversidad de heliconios, todos estos son diferentes tipos de heliconios, y son de la subfamilia Heliconinae.
Y de hecho no todos los de la subfamilia son heliconios. Estos de aquí son de la subfamilia Heliconinae, comen pasifloras, pero no son heliconios. Por ejemplo, este se llama Philadelphia diatonica, este se llama Dione moneta, este se llama Dria julia, este se llama Driadula paetusa, Dione juno, ¿ven? Esos son como otros géneros, pero la mayoría, de aquí para abajo, todas estas son heliconios. En el Pacífico Sur ustedes tienen Heliconius pachyrus, que ya lo hemos mencionado, a esta de aquí, a Helixon, que ya lo hemos mencionado, también tienen a esta, que es Cheritorium, también tienen Heliconius doris, que es esta de aquí. Esa es una mariposa muy interesante porque la misma especie tiene una gran diversidad genética, que es el otro caso de diversidad que yo les había mencionado, la diversidad ecológica, la diversidad en especies y la diversidad genética, porque estas tres, la 13, la 16 y la 20, las tres son de la misma especie. Y pueden ser azules, rojas o verdes, y también pueden ser amarillas, o puede haber una combinación de los tres colores. Y de la misma mamá pueden salir la mitad de las hermanas y hermanos verdes y la otra mitad rojos. Es decir, los genes están ahí bailando en el genotipo, en sus cromosomas, y pueden salir unos como otros. Eso es diversidad genética. Aquí tenemos a la famosa monarca, que ustedes la tienen en el Pacífico Sur, esta es la número 3. Sin embargo, hay otras dos monarcas parecidas, que son estas dos otras llamadas, que es llamados erígenos y llamados giritus. Y tenemos otras de la familia monarcas, como esta, que es la Licorea clovaea, que yo lo usé de ejemplo en la primera clase, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de los, porque ella mimetizaba esta, Amelinea etra, ¿se acuerdan? Pero esta ya es del grupo de los espejitos, que están muy relacionados con las monarcas también. Los espejitos son todos estos, que son las mariposas transparentes. Hay una gran cantidad de especies, probablemente como unas 30 o 40 especies de espejitos en Costa Rica, nada más. Y todas son muy parecidas. Como ven, identificarlas a nivel de especie, hay que sentarse a verla. O sea, que yo la vea pasar volando y le diga que es una o que es la otra, es batear. Hay que tenerla mínimo en la mano para poderla ver con mucho detenimiento, porque son especies muy, muy parecidas. Y luego caemos en las morfos. Aquí tenemos a algunas de las morfos de Costa Rica. Tenemos 6 especies de morfo en Costa Rica. Esta, la 1 y la 3, es la morfo cipis, que es de las más lindas del mundo. Y montones de coleccionistas vienen a Costa Rica a tratar de llevársela. También tenemos a la morfo granadensis, que es esta, la que está sobre la raya de Graciela. Es el morfo de Idamia, se llama. Luego tenemos a morfo Eleanor, que vean cómo se parecen. Es muy difícil distinguirlas. Esta, la 3 y la 1 son especies diferentes. Entre las cosas, digamos, que uno ve primero es que aquí tiene como un cachito negro, ¿ven? Como un piquito negro en Eleanor, que Granadiensis o Beidamia no tiene. ¿Lo ven? Que no lo tiene. Pero esto si está volando no se le ve. Esto hay que tenerle en la mano para poder distinguir esa diferencia. Esta amarilla es la hembra del morfo cipis, es decir, esta es la hembra y este es el macho. Es un caso extremo de dimorfismo sexual, lo habíamos visto al principio de la clase. Y así es como se ve por ventral. Esto de aquí es de la subfamilia Morfini, pero es de otro género, se llama Caerois. Y las larvas son muy parecidas y filogenéticamente están muy relacionadas, por eso es un Morfini. Imagínense que hay aproximadamente 29 especies de morfos en el neotrópico y hay 6 en Costa Rica, quiere decir que tenemos cerca del 20% de los morfos en Costa Rica, lo cual es muy valioso. Y estos son morfos que faltan todavía, solo los mencioné. Este es morfo Menelaus, este es el macho y el de abajo es la hembra. Este que está a la derechita es el Theseus, que es el 4, el 5 y el 6, son los morfos café. Y el de la izquierda aquí es el morfo Polyphemus, que solamente está en Guanacaste, y es endémico de Guanacaste y endémico de Costa Rica, esta morfo blanca. Y estos a la derecha son morfini también, pero de otros géneros, que son menos conocidos, que son de género Antirrea, pero también son del grupo de los morfos. Este de aquí es el grupo de las búhos, los brasolini. Estas son las buitos, que llaman. De hecho, se parecen como las búhos, pero tienen el ojo falso más chiquitito, ¿lo ven? Son crepusculares. Hay varios géneros. Este de la derecha se llama Psífanes y a la izquierda tenemos este que se llama Dinastor, este se llama Brasolis, este se llama Narope, y son todos del grupo de las morfos, de las búhos, perdón, y son más chiquititas, pero después se empiezan a ser grandes. Hay especies más grandes, como esta, que son, por ejemplo, esta que se llama Opóptera, o esta que se llama Selenópane, o esta que se llama Catoblepia, o esta que se llama Ífanes. Y ya tienen los ojos de la U, pero más chiquititos. Sí, escucho. ¿Alguien tenía alguna consulta? Creo que no.
Buenas, Sí, adelante. Sí, ok. una pregunta. ¿Qué significa ¿Qué, crepuscular? qué significa crepuscular? Muy bien, crepuscular significa que vuela en el crepúsculo. Y el crepúsculo es la hora de la tarde que ya se está convirtiendo en noche. Es entre las 5 y las 6 de la tarde. Luego tenemos a los sapirinis. En los sapirinis otra vez hay mariposas transparentes como estas tres. Esto es por convergencia. Ellas no son espejitos realmente, son otro grupo de mariposas que también es transparente, pero no es porque estén relacionados con los espejitos. Y las sapirinis son en su mayoría mariposas cafecitas que viven cerca del piso y que tienen muchos ojitos, ¿ven? Como estos. Y los encontramos siempre con las alas cerradas, paradas en el zacate. De hecho, ellas comen muchas de las especies de este grupo, comen zacate, las plantas hospederas del zacate. Entonces, cuando ustedes están cortando el zacate del patio, le están matando las plantas hospederas a los sapirinis. Por supuesto que es muy difícil, digamos. Si quisiéramos conservar toda la biodiversidad del planeta, no podríamos tocar nada. O sea, no podríamos hacer nada. O sea, no se podría ni cortar el zacate del patio porque estamos dañando a especies. Entonces, a veces hay que decir, ok, yo corto zacate de mi patio, pero voy a dejar un pedacito de la finca montada para que estas mariposas puedan vivir, por ejemplo. Aquí hay algunas otras búhos que faltaron de ver. Aquí está la búho, la Caligo atreus, por ejemplo, que es de las más lindas, con azul y amarillo. Y la Caligo telamonus, esta de arriba, ya son las mariposas típicamente búhos, y este es el resto de los sapirinis. En la familia Nymphalidae, en Costa Rica hay cerca de 460 especies, y son 6.000 en todo el mundo. A nivel mundial son 6.000 especies. Entonces, nosotros tenemos el 7.6% de todos los ninfálidos del planeta. Estas son las familias más grandes. Y con ella termino la familia Nymphalidae, pero seguimos con la familia ahora. Ven, ¿qué pasó? Me volví. Ahora vamos a ir con otra familia. Ricardo, para aprovechar, yo creo que vas a hablar más adelante, pero por ahí para que no se nos olvide, me preguntan si ya en el país tenemos procesos de monitoreo, por ejemplo, como conteos de mariposas. No se ha inventado eso. Sería muy chido inventarlo y lo he pensado mucho, pero para poder llegar a ese nivel necesitamos que esté al alcance de la gente la identificación de las mariposas. Y creo que es más difícil identificar mariposas en la naturaleza que identificar aves, porque las aves las podemos ver con los binoculares y se les pueden ver las características. Pero imagínese don Jorge, imagínese hacer un conteo de mariposas con estas, sin atraparla. Yo creo que es imposible. Estamos de acuerdo. Es tal vez para algunos grupos, tendría que buscarse muy bien las indicadoras, ¿verdad? Igual estamos haciendo nosotros con las brigadas de monitoreo participativo, solo ciertos grupos de aves, solo ciertos grupos de animales en los cuales podemos tener una alta certeza de que la identificación es correcta, pero estamos, yo creo, totalmente de acuerdo con vos que en el caso de las mariposas siempre hay una dificultad grande, ¿verdad? Incluso ustedes, los expertos, tienen que revisar detalles que no están al alcance de la ciencia ciudadana, pero sería interesante valorar si podríamos encontrar alguna especie muy característica o tal vez un grupo muy característico en una comunidad. Por ejemplo, vamos a ver cuántas mariposas morfo podemos ver, ¿verdad? En un transepto, ¿verdad? En general, no una especie en particular, pero sino morfos en general, ¿verdad? Cosas así, estaría interesante, Ricardo. Ahí más adelante creo que podríamos conversar. Aquí la gente está muy empatinada con lo del monitoreo y sería bonito plantear algún proyectito piloto. Gracias. Don Jorge, creo que tiene razón. Creo que, y por eso digo que yo lo he valorado y no lo descarto. Pienso que se puede encontrar la forma de hacerlo, ¿verdad? Y hay que usar el conocimiento que tenemos para poderlo transmitir a la comunidad, a los ciudadanos, y que los ciudadanos puedan monitorear. Y creo que sí se puede de la forma como usted dice. Y sí me gustaría que en un futuro tal vez pudiéramos emprender esfuerzos en conjunto para poder llegar a un proceso ya desarrollado como un conteo anual de mariposas, ¿verdad? Que evalúe y monitoree la calidad o la salud de las poblaciones de mariposas en una localidad dada. Yo estoy 100% metido en esa idea y cuenten conmigo para ese proyecto. Excelente, Ricardo. Continuamos. Para que lo anotemos, Elena, ahí después tenemos una reunión sobre eso. Listo. Excelente.
Luego tenemos a la familia Riodinidae, que es una familia también muy diversa, con cerca de 300 especies en Costa Rica. Son chiquititas y muy coloridas, como ven. Para que tengan una idea, los Riodinidae muchas veces los distinguimos porque se paran con las alas abiertas, así como los están viendo. En cambio, las mariposas, recuerden que muchas veces se paran con las alas cerradas. Los Riodinidae, la mayoría son las alas abiertas. Así lucen los Riodinidae en términos generales. Son muchas especies y son muy coloridas, tienen muchos colores, algunas muchos colores metálicos, son hermosísimas. Entonces es un grupo que vale muchísimo la pena estudiar. Luego tenemos los hespéridos, que los he mencionado mucho, son de la familia más diversa, la más diversa de mariposas diurnas, con 600 especies aproximadamente, y tenemos especies muy coloridas, como esta, Carnes aleio, Papilioxus, Eudemaria, que tenemos especies muy coloridas, aunque muchas también son cafecitas. Finalmente tenemos a la familia Licenidae. La familia Licenidae la pongo en porque muchas tienen esas colitas. Y de hecho mueven las alas como si fueran antenitas. Se mueven las colitas y parecen antenas. Y esto es para que los depredadores piensen que esta es la cabeza y ataquen aquí. Vean que las dos especies que les puse aquí, este que se llama Araguacus cítrico y este que se llama Pseudolicena adamo, vean ustedes que aquí está como un ojito negro y como las antenitas, ¿ven? Pero la cabeza realmente es esta. Y todos los licenios se ven como así, tienen como esta cabeza falsa, o por lo menos el 95% de las especies. Hay algunas pocas que no. Y con eso terminamos las mariposas diurnas de Costa Rica. Imagínense las nocturnas, lo que es entrar en eso, que son 5 veces más especies. Quisiera hablar un momentito sobre la ilegalidad del uso inadecuado de las mariposas. Por ejemplo, podemos encontrar a veces aretes con alas de mariposas o martillos con alas de mariposas. Y es importante que sepamos cuándo eso es legal o cuándo es ilegal. Según la ley de biodiversidad, el artículo 13 crea la CONAGEBIO. CONAGEBIO es una de las instituciones del Estado encargadas de regular el uso de la riqueza genética de Costa Rica. Y las mariposas, por supuesto, son parte de la riqueza genética. Y es para la gestión de la diversidad. Por eso se llama Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad. Pero también en la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la 17, se dice que la flora y la fauna son de dominio público y son patrimonio nacional. Entonces, esto no tiene dueños. En este país lo que puede hacer es concesionar su uso. O sea, se puede hacer y la Ley de Conservación lo regula, pero con permiso del Estado. ¿Y por qué con permiso del Estado? Porque hay especies que son más vulnerables que otras. La pregunta es, ¿hay especies de insectos en peligro de extinción? La respuesta es sí. En el mundo hay 7.908 especies que están en estado crítico de peligro de extinción. Imagínense un montón de especies. Y no se habla mucho de esto. ¿Cuáles son estas especies? Por ejemplo, en Costa Rica todavía no tenemos, por dicha, pero es un arma de doble filo, porque puede ser que no las tenemos porque no se ha estudiado, pero puede ser que las poblaciones están muy mermadas, que las poblaciones están muy reducidas, pero como no hay un monitoreo, no lo sabemos, y de ahí la importancia de lo que menciona don Jorge, que hasta que no tengamos un monitoreo constante no sabemos cuándo las poblaciones están aumentando o están disminuyendo. Estos casos son para Europa, porque en Europa tienen ya tan pocos insectos que están muy atentos de lo que les pasa. Entonces, estas especies están en peligro crítico y estas de aquí abajo ya se extinguieron. Imagínense, tenemos escarabajos y mariposas extintas ya en el planeta Tierra. Eso nos indica que hay que encender las alarmas. En América tropical, en el trópico, también tenemos especies en estado vulnerable, como esta de la derecha, que es Paris castaños, y por supuesto que en Asia también está a la izquierda, Pleiades andromaque, que también está en peligro crítico, y la que vimos en la primera foto, con el señor agarrándola, también está en peligro crítico de desaparecer. ¿Cómo funciona el tráfico ilegal? Pues hay gente que caza los insectos en las zonas tropicales como en Costa Rica, como Perú, en las zonas neotropicales, y los envía a China o a Japón, que es donde hay muchísimos coleccionistas, por vía aérea. Y también los envían a Norteamérica y los envían a Europa. Los envían en hieleras o en cajas con las mariposas en sobre. Este es como un sobre de papel con la mariposa adentro. Y lo envían para satisfacer las colecciones privadas, como la de la señora que vimos al principio de la presentación. ¿Cómo los atrapan? Los atrapan con trampas de luz, como este que estamos viendo aquí, o hay unas trampas de mariposas como esta. Y esto lo hacen a la libre en los bosques de Costa Rica, y nadie lo regula. Entonces, por ejemplo, uno pone una luz, como comentaba un señor ahí, y atrapa todas las polillas que quiera.
luego las mete en cajas como esta, donde mete las mariposas en un sobre y las manda por correo o las pasa por el aeropuerto. Después hay otro tipo, eso es tráfico ilegal, pero hay otro tipo de tráfico ilegal que es camuflado, y lo que le llamamos el blanqueo de mariposas. Sí, el blanqueo de mariposas o diversidad. Y eso pasa a través de las pupas. Por ejemplo, esto de aquí son pupas de mariposas, pero algunas tienen permisos, pero otras no. Y nadie sabe cómo distinguir cuáles sí y cuáles no, porque no hay conocimiento en las autoridades aduaneras. ¿Cómo sucede eso? Imagínense un mariposario. Este es un mariposario en cualquier parte de Costa Rica. Este mariposario saca una resolución del SINAC. El SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, le da un permiso para producir mariposas y exportarlas. Entonces, ellos producen, no sé, Morpho peleides o Morpho élemo y exportan 200 pupas de Morpho élemo. Pero al mismo tiempo se van al bosque y agarran larvas de otras mariposas que no tienen permiso y las meten en la misma caja con el Morpho élemo y las exportan. Y cuando alguien en aduanas ve la caja y le pregunta, ¿esto es Morpho élemo? Y le dicen, sí, esto es Morpho élemo. Y las personas en aduanas no tienen el conocimiento para saber si es cierto o si es mentira, porque no saben de mariposas, ni mucho menos de pupas. Entonces no tienen más remedio que dejarlo pasar. Y eso es lavado de mariposas. Mariposas ilegales del bosque sacadas a través de un permiso legal de exportación. En otros casos, hay otra forma de hacer lavado de mariposas, que es que para poder producir mariposas necesito demostrar que las estoy criando aquí. Es decir, que yo agarro una hembra y un macho y luego los apareo entre sí, y los sigo agarrando de la naturaleza. Pero hay mariposas que nunca se van a poder criar en mariposario porque no pueden, digamos, vivir en esta altitud, que son del dosel, que viven en las copas de los árboles. Entonces ellos hacen un mariposario y con ayuda del regente, de la persona regente, que muchas veces son biólogos, le dicen que están produciendo la mariposa, pero es mentira. Es decir, siempre están atrapando hembras de afuera para que pongan huevos aquí, dentro del mariposario, pero no están logrando que ellos apareen. Porque para aparearse los machos necesitan subir al dosel. Entonces las mariposas no se aparean, se mueren y van afuera, atrapan otra hembra y la vuelven a meter para que ponga huevos. Y otra vez salen y la vuelven a meter para que ponga huevos. Y el regente escribe en los informes que le entrega al SINAC que sí la están apareando, y que sí la están reproduciendo, pero es mentira. Entonces, aquí hay una falta de responsabilidad, digamos, legal del regente, una falta grave al código de ética, porque están lavando mariposas a través de un permiso, mariposas ilegales. Y eso está pasando en Costa Rica en este momento. Entonces, imagínense que en una caja de exportación de mariposas que se encuentran en el aeropuerto, la autoridad, digamos, aduanera la abre y la ve, y encuentra los papelitos que dice, esta pupa es de Brian Julia, esta es de Licorius del Pómene y esta es de Caligo Atreus. Y luego se va a ver la lista de exportación, que está a la paz de la caja, y dice, ok, vamos a buscar, si está está Licorius del Pómene, sí, está Caligo Atreus, todo bien. Cierra la caja y la exporta. Pero este señor nunca supo si esto es cierto o si es mentira. Esto lo está escribiendo la persona que hace el negocio, la interesada en hacer el negocio. Entonces, aquí es donde está el punto débil, aquí es donde está la debilidad del sistema, y aquí es donde hay que atacar al tráfico ilegal. En este momento tenemos un gran tráfico ilegal de especies silvestres a través de este proceso en Costa Rica. Y estas mariposas terminan muchas veces en cuadritos en las casas de las personas, como estos cuadritos, que terminan en las casas de Europa y de Asia y de Norteamérica, y muchas veces son mariposas ilegales pasadas por legales. Y eso son cuando es ilegal totalmente, cuando usted mete un montón de bichos en una caja como esta y la manda por correo o se la lleva escondida en la maleta, bueno, está muy grande, pero es que antes Correos de Costa Rica no hacía ningún esfuerzo por encontrarlo, porque Correos de Costa Rica solo buscaba drogas. Entonces, en los papeles, en los paquetes donde estaba la paquetería, ponían perros antidrogas. Y los perros detectaban cuáles paquetes tenían drogas y los encontraban, pero los perros no estaban entrenados para detectar insectos. Entonces, obviamente, Correos de Costa Rica no iba a abrir todos los paquetes que les llegan porque son miles de miles. Entonces, los insectos todos pasaban y siguen pasando muchas veces sin detectarse. Por Correos de Costa Rica, imagínense. Esto está pasando en este momento. Y también hay gente que ahora está usando la tecnología como el internet
para hacer negocios. Imagínense que esto es una revista de aficionados a las mariposas en Estados Unidos, y vean lo que dice. Se busca para comprar, preferiblemente en gran escala, mariposas secas, escarabajos, arañas y otros insectos de México, América Central, Brasil, Colombia, Perú, Australia, África del Sur, Indonesia o de otros países, y contactar a Georgina Guthrie, y aquí viene la dirección y el correo electrónico de Texas. Y abiertamente hay un comercio ilegal abierto a nivel mundial de especies ilegales de mariposas e insectos. Y hasta que las autoridades no le vuelvan la mirada, no va a pasar nada. ¿Cómo los atrapan? Como yo los atrapo. Aquí estoy yo cazando mariposas de la montaña. ¿Cuántas veces me encuentro a MINAE? Muy pocas veces. Yo ando con un permiso de investigación en la bolsa y lo saco una vez cada 5 años de la bolsa. Porque una vez cada 5 años tal vez me encuentro un inspector del SINAC. No es culpa de los inspectores del SINAC, es culpa del Estado costarricense, que no invierte en tener más inspectores, que no invierte en ponerles vehículos para ir a los lugares difíciles, que no hace investigaciones judiciales de verdad, investigar la red la red de crimen organizado que tenemos, porque todo eso es una red. Hay gente que le paga a los monteadores, a los campesinos, a las personas humildes que viven en la montaña para que atrapen los bichos. Y luego hay otro grupo organizado que va y los recoge y se los trae a gente organizada en San José, que los vende por correo a gente organizada de otros países, que los distribuye por el mundo. O sea, esto es una red organizada, esto es crimen organizado. Aquí tenemos un ejemplo de los correos de Costa Rica. Este es uno de los grandes que están abiertos en el mundo para comercio de insectos. Vean, uno de los proveedores de insectos más grandes del mundo. Esto es parte de la red de tráfico ilegal de especies. Vean, en eBay y en Amazon podemos encontrar este tipo de cosas en internet. Y esto es cacería ilegal, porque estos escarabajos no se reproducen en cautiverio. Esta amor, porque es la amor que yo les he estado hablando, veanla. Costa Rica, calidad A1, eso quiere decir que sí está en perfecto estado. 250 euros, gente. Y nada más dele clic al carrito de compra y le llega por correo a su casa. ¿Cómo es que esto puede pasar? Y hasta dicen abiertamente, localidad Costa Rica, vean este escarabajo, localidad Costa Rica, 14 euros. Este otro, Cristina Brillay, localidad Costa Rica, 89 euros. Y esto está en internet, a la vista y paciencia de todo el mundo. Cuando todos sabemos que nadie cría estos trabajos en cautiverio, que son extraídos ilegalmente. En Facebook se utiliza para hacer trasiego ilegal de especies. Vea, un raro narciso hembra está a la venta por Aurus, uno de nuestros mejores vendedores de insectos, que está el webpage, y pone una foto en Facebook. Vea, en Oliver Wollaston, en Insect Collectors Group, en el grupo de coleccionistas de insectos. Y esto está en Facebook. O sea, no hace falta hacer Sherlock Holmes para encontrar a esta gente, nada más querer hacerlo, nada más. Vean este otro anuncio, en otro medio de comunicación en Estados Unidos. Quiere recolectar legalmente en Costa Rica, donde usted decida visitar Costa Rica, ya sea para trabajo, le podemos ayudar a obtener sus permisos de recolecta oficiales el tiempo que usted esté aquí. Va a ser permitido que atrape insectos en cualquier parte, excepto parques nacionales, pero en cualquier parte. Luego dice que Costa Rica es muy único en las especies, y dice contacte a Miguel Eduardo Chimpitazi de P.O. Box, donde vive, Moravia, San José, Costa Rica, contáctenme y él le consigue el permiso de recolectar insectos. ¿Esto cómo es que pasa? ¿Cómo es que cualquiera puede venir y pedir un permiso para recolectar insectos oficiales y legalmente en el país, sin tener ninguna credencial de nada? O sea, todo esto es un choricero. Así como se lo digo, es un choricero a nivel de Estado. Y aquí hay gente de SINAC involucrada en este tipo de cosas. Desgraciadamente no son los pechotierra, los soldados rasos, que son los del SINAC que andan en el carro buscando los cazadores ilegales o haciendo el trabajo de campo. No, esto es gente de oficina, gente de escritorio en el SINAC. Y yo sé que me están grabando, y aún así se los digo, esta es gente de escritorio en el SINAC, pues si me llegan a escuchar, que sepan que lo sabemos. Y es que yo me pongo como los diablos cuando pienso en estas cosas. Estas son especies que yo considero vulnerables en Costa Rica por los años de monitoreo que yo he hecho. Me he dado cuenta que son mariposas de poblaciones muy reducidas. Son mariposas que las venden a altísimos precios en el mercado internacional y son muy difíciles de conseguir, pero la gente que caza mariposas sabe dónde está. La morbo blanca es endémica de Costa Rica. Si la extinguimos para siempre.
Esta otro, Dinamine Cuba, también es muy rara y es endémica de Costa Rica. En fin, para bajarle la cólera, ¿cómo podemos traer mariposas a nuestros jardines? Esta es la parte bonita. Bueno, la forma más adecuada es plantando lo que llamamos plantas funcionales. Hay muchas especies de plantas funcionales y hay de dos tipos. Una son las plantas con flores, que es donde las mariposas adultas se alimentan de flores. De las más valiosas es la lantana cámara, que es esta que está aquí, es de las que más les gusta. Otra de las que más les gusta es la rabo de gato o rabo de zorro, que es la de la derecha, se llama Stachyparcheta notabilis. Si ustedes hacen un jardín con estas dos especies, les llegan las mariposas, garantizado. O sea, solo estas dos especies son las estrellas, pero si hay otras especies de mariposas que pueden sembrar, como las chinas, las tentas, perdón, ¿cuáles otras? El Amelia patens, que le dicen el fosforillo, ¿cuál más? Pero son pocas plantas, porque las mariposas tienen sus plantas muy favoritas, que son estas. Con estas se las juegan perfectamente. Pero también, bueno, las jatrofas también son muy buenas. Sí. Sigo yo de necia con las alturas. Tengo que botar el libro, definitivamente. Bueno, ubicándome... No, digo yo. No, sí me ha servido mucho. De hecho, ahorita que usted mencionó la dionemoneta, esa yo la pude identificar allá en Tres Colinas por el libro, allá me la encontré. Entonces sí me ha servido de algo. Pero tengo que reestructurar otra vez lo de las alturas, porque al menos la lantana aquí en Pérez se da muy bien, pero he visto que en Tres Colinas también pega bien. Y ya sembré también este rabito de gato o de zorro. Bueno, pensando en los colibríes, pero también en las mariposas, que es una de las partes que más me gusta. Entonces, aunque yo esté a 1800, si yo tengo plantas que a las mariposas les gusta, voy a tener, aunque el libro diga que no, más especies que me vayan a llegar arriba. Porque de hecho le dije a don Jorge, creo que el cambio climático nos está fregando porque vi un amorfo en Tres Colinas. Y yo dije, está muy alto para que ande un amorfo aquí en el patio. Pero creo que estaba equivocada entonces. Sí, Morfo Eleanor, la morfo que usted vio, llega hasta los 1800 metros de altitud, en efecto. Y si siembra plantas con flores, van a llegar muchas más mariposas de la localidad, garantizado. Te lo prometo. Es malo mentir, entonces, bueno, no, en eso estamos. Nosotros estamos conformando de ahí un jardín, no solo pensando en pájaros, sino también en mariposas, pero de no, estoy de contenta, aunque el libro me haya engañado por varios meses, de creo que vamos a tener buenos resultados. ¿Y a las chinas sí les llegan mariposas? Sí, les gusta bastante las flores de China también. A veces con las plantas es difícil con nombres comunes, pero la jatrofa les gusta mucho también. Hay dos especies de jatrofa muy buenas, jatrofa podáglica y jatrofa multifidia, son dos especies. El fosforillo o candelillo que le dicen, que se llama Amelia patens, esa también es muy buena, la Amelia patens. La que es malísima es la hortensia. Las hortensias, usted que está en un lugar alto, las hortensias no sirven para las mariposas. Las mariposas no visitan las hortensias, ni los geranios. pero les gustan mucho las flores de algunos árboles, como los de Inga, los de Guava y Coajiniquil, les gustan mucho. Yo les recomendaría sembrar Coajiniquiles, Ingas, también sotacaballos, solo que no sé si le va a pegar sotacaballo. Las Ingas sí le van a pegar ahí arriba. No, el sota no me va a pegar allá. No, el sota no, pero las ingas sí, los ingas y cojiniquines sí le pegan y les encantan esas flores. Los crotos, el targuá, que también le va a pegar ahí, el targuá le va a pegar bien, también les gusta mucho las flores. ¿El croto me pegaría allá arriba? Sí le pega. Croton Draco les pega ahí a esa altitud. Ay, porque a mí me encanta el croto. Bueno, yo lo uso mucho para otras cosas, pero es que allá no tengo tampoco un parámetro porque no hay mucho jardín. He tenido que ir... Ahí tiene que tener cuidado porque me pareció que usted dijo croto. Y croto es el nombre común de una planta de la familia Cordiaceae que se llama Coriaeum variegatum, y esa no sirve para las mariposas. Yo dije el género Croton, que es un género científico de una especie que se llama Croton Draco,
que es de la familia Euphorbiaceae también, y esa sí sirve para las mariposas. Es un árbol. En cambio, Croto es una planta baja. No sé cuál se refería usted. Creo que a la planta baja, pero sí tira flores. Sí, pero no la usan las mariposas. No, yo digo Croton draco, el targuá, lo que le llaman targuá. Correcto, iba a mencionar eso a Blanca. Don Alex también tiene para aprovechar este impasse, si quiere hacer su comentario, aprovechemos. Sí, un comentario y una pregunta. El comentario, y tal vez para la señora y para los demás, sería lo ideal ver en la zona qué mariposas hay, de qué alimentan y pues repoblar eso de plantas, porque por ejemplo aquí cerca a mi casa, en el papaya se me llena de orugas de esfinge, hay un guarumo también que se llenan de orugas, donde mi hermana estuvimos sembrando arroz y claro, hay un montón de monte que uno dice, y ahí es donde colectamos más orugas, tal vez unas 7 diferentes orugas, entre ellas también esfingides, y que uno dice es monte, y como decía tal vez ahora Ricardo, el pasto de la casa uno es incluso alimento para las mariposas y uno termina dejándola sin nada. Entonces, creo que hay de hecho un libro sobre plantas para mariposas, pero también lo ideal sería observar su entorno, de qué se alimentan y entonces sembrar más de esas ya para que se mantenga la población que hay o consiguieran que sea otra cerca. Luego mi pregunta que ella comentaba sobre el libro, ¿qué otro libro se recomienda además del de Isidro Chacón, que está algo desactualizado, y los libros de Debries? Sí, no hay en este momento, don Alex, nuevos libros. Sí le adelanto que yo ya estoy escribiendo uno con la editorial de Cornell. Sale para el 2023, que falta un par de años todavía. Ya yo lo terminé de escribir, pero ahora está en proceso de edición y de impresión, y eso va a durar 2 años. Pero sí, sería como una nueva actualización de las mariposas y polillas de Costa Rica, porque es de las dos cosas. Entonces, estamos a la espera. Es un libro que tiene cerca de 800 fotografías y como 400 páginas, el libro que escribí. Probablemente va a valer como 25,000 pesos, ¿verdad? Va a ser un libro que puede estar un poquito caro, pero va a ser lo poco que hay dentro de 2 años. Perfecto, Ricardo. Yo creo que todos y todas vamos a esperar que salga el libro y que nos los envíen autografiados. Continuamos. Claro que sí. Muy bien, tal vez para ampliar un poco lo que decía don Alex y la señora, es cierto, es muy valioso observar en la naturaleza de nuestros alrededores qué es lo que las mariposas comen, pero es difícil. O sea, no hay que negar que es difícil porque hay que emplear mucho tiempo y mucha observación. Esa es la forma más adecuada, pero más lenta, pero más enriquecedora porque uno aprende mucho de la naturaleza. Pero mientras hacen eso, pueden sembrar lantanas y rabo de zorro, y inmediatamente esas zonas nunca fallan. Estas dos plantas nunca fallan. O sea, inmediatamente van a tener un aumento en la cantidad de mariposas en sus jardines, si tienen estas dos plantas. Porque son perfectas, son geniales. Estas matas son simplemente geniales, son estrellas. Nada más hay que tener en cuenta que la lantana hay que sembrarla al puro sol. Ella necesita mucho sol para crecer. Y el rabo de gato sí puede estar un poquito más a la sombra, o sea, que le pega sombra en algún momento del día, pero la lantana necesita puro sol para crecer. Eso sí es importante tenerlo en cuenta. Eso con las flores, pero también ayuda a sembrar las plantas hospederas, ¿verdad? Entonces hay algunas plantas hospederas que también son las estrellas, igual como dijo don Alex. Lo ideal es observar lo que hay en los alrededores de uno y ir sembrando eso, pero mientras tanto hay dos grupos de plantas que son súper buenos, que son las aristoloquias y las pasifloras. Son típicamente plantas utilizadas por muchas especies, entonces no van a ser buenas para una sola, sino que van a llegar más especies. Esta a la izquierda, por ejemplo, se llama Aristoloquia leuconeura. Esta es muy buena para las mariposas, pero otras aristoloquias también. El problema con las aristoloquias y las pasifloras es que generalmente no las venden en viveros. Ese es el problema. Tendrían que irlas a comprar un mariposario, porque los viveros comerciales no tienen este tipo de plantas. La única pasiflora ornamental que venden en los viveros se llama pasiflora miniata y es introducida de Ecuador, no es autóctona de Costa Rica. Sirve para una especie de mariposa, porque esa mariposa también está en Ecuador, pero solo para una, que se llama Dione juno. Dione juno come pasiflora miniata. Pero yo recomendaría mejor ir a un mariposario y pedir pasifloras de las que son utilizadas por las mariposas, como pasiflora biflora. La de esta foto de aquí es pasiflora biflora. Esto es buenísima para las mariposas.
El maracuyá, Passiflora edulis, también es muy buena para las mariposas. Después hay otras como la granada real, que es Passiflora quadrangularis, también es muy buena para las mariposas. Esas Passifloras hay que sembrarlas y van a aumentar la cantidad de mariposas en sus jardines. Doña Flori, ¿usted tiene alguna consulta o comentario? No. No, no, no. Muy Perdón. bien. Tranquila, seguimos. Muy bien, y hablemos un momento sobre el monitoreo y muestreo. Básicamente hay tres formas de atrapar mariposas. Para mariposas nocturnas o polillas se utiliza la trampa de luz, como esta que estamos viendo aquí a la izquierda. Este soy yo aquí parado una noche oscura y fría atrapando polillas en una luz. Esto es en el lado de San Ramón, de Alajuela. Pero vean cómo está esta trampa llena de insectos. O sea, todo esto que hay en negrito son mariposas e insectos parados en la luz. Las trampas de luz, el problema es que hacen matanzas muy grandes, porque muchos insectos se mueren porque uno los baja, o porque quedan aturdidos ahí, y al día siguiente, cuando amanecen, los pájaros se los comen. Yo no recomiendo hacer esto, a menos de que sea para fines científicos, porque sí, digamos, que genera un impacto. Lo que pasa es que este impacto tampoco ha sido ni valorado ni nada por la gente, porque yo les digo una cosa, los estadios de fútbol son para miles y miles de mariposas. Una noche se ha dado cuenta que las lámparas, las luces del estadio se llenan de polillas, y al día siguiente todas las polillas se mueren, porque esas polillas no se pueden ir ahí porque están aturdidas, están atrapadas por la luz, hasta que amanece. Y cuando amanece, los pájaros llegan y hacen fiesta con ellos. Los alumbrados públicos son un problema cuando la luz es blanca, porque la luz blanca atrae más a las mariposas que la luz amarilla. Los alumbrados públicos de luz amarilla son más amigables con el ambiente, porque no atraen tanto a los insectos. Entonces no recomiendo, hay hoteles, por ejemplo, que tienen luces encendidas todas las noches. Esto yo no lo recomiendo, esto disminuye la diversidad de mariposas, porque todas las noches hay muchos individuos que se mueren. Entonces, este es un método que hay que usarlo cuando es justificado, cuando es realmente una justificación poderosa, la necesidad de hacer un muestreo. Yo no lo haría por turismo, como mucha gente lo hace. La otra forma de atrapar mariposas es con la famosa red de mariposas, que se llama red de golpe o red entomológica. Aquí yo estoy caminando por el bosque y consiste en buscar las mariposas y irse encima con la red, atraparlas. Aquí hay que correr para agarrarlas, ¿verdad? La mariposa no se mete sola en la red. Este es un trabajo duro, es un trabajo de mucha experiencia, de mucha resistencia, de mucha paciencia, pero es el método más eficiente para atrapar mariposas, es el típico método para atrapar mariposas. Porque puedes atrapar todo tipo de mariposas, no así con este otro sistema, que es la trampa de frutas. A la izquierda estoy poniendo una trampa de frutas para mariposas, pero con esta trampa solo puedo atrapar a las mariposas que comen fruta, ¿verdad? Las que llamamos frugívoras, como las morfos, las búhos, los caraxilis que yo les mencioné, y tantas especies que les mencioné hoy que comían fruta. Ella consiste en hacer un tubo de sedazo como este, atado a una tabla de madera y dejar una pequeña endija de unos 6 o 7 centímetros entre el tubo de sedazo, que es todo cerrado, y la tabla, y poner en el centro, sobre la tabla, un platito con fruta en estado de fermentación. Y esto lo cuelgo de un árbol, lo puedo colgar a la altura de uno, como en este momento que se ve como a la altura de uno, o lo puedo colgar a el dosel, a 40 o 50 metros, o a la mitad de la distancia, a 20 metros, y en cada una de estas altitudes voy a encontrar mariposas diferentes. Hay que revisarla todos los días, porque las mariposas, si yo no las reviso, se mueren, ellas no pueden escapar de ahí. Entonces, generalmente, si yo dejo la trampa varios días y no la reviso, las mariposas se mueren y las hormigas se las comen, porque las hormigas andan también transitando por la trampa. Ella está amarrada y guindada en un mecate, y las hormigas bajan por el mecate y encuentran a las mariposas muertas. Entonces, hay que revisarla todos los días, esta trampa. Pero es muy eficiente. Las mariposas del dosel, por ejemplo, donde uno no alcanza con la red, prácticamente solo con trampas las puede atrapar, porque ¿cómo se va a subir uno a los 50 metros con las redes? Es peligrosísimo, yo no lo haría, si me caigo me mato. Entonces mejor uso trampas para este tipo de lugares. Y finalmente, y como comentaba don Jorge, ahora que los celulares tienen cámara, antes cuando nosotros éramos jóvenes, tener una cámara era un lujo. Yo ahorré durante años para comprarme una cámara y no la iba a llevar al bosque porque sabía que el primer aguacero se me echaba a perder, y yo ahorré como 2 años para comprarme una bendita cámara.
Entonces la cuidaba, ¿verdad? Como si fuera de oro. Ahora los celulares, ustedes los andan a bordo y donde sea toma fotos de excelente calidad. Ha cambiado mucho eso. Aquí estoy yo tomando la fotografía a una mariposa posada, es la misma foto del inicio de la presentación. Ya les dije que esto es un fake, ¿verdad? La mariposa yo la atrapé primero y la puse en una hoja del un mariposario, pero era nada más para ilustrarles. Pero sí podemos andar por la naturaleza tomando fotos de mariposas, pero es difícil, ¿verdad? Porque hay que acercársele a la mariposa y cualquiera de ustedes que se ha tratado de sacar una mariposa sabe que algunas veces sirve, pero la mayoría de las veces las mariposas se van. Entonces es un sistema difícil, pero es muy importante usar fotos porque es la prueba, ¿verdad? Muchas veces vemos una mariposa y pensamos que es una cosa, pero después resulta que era otra, porque solamente tal vez viendo después el libro nos damos cuenta que, es que había que verle esta rayita o este puntito, que yo no se lo vi en el momento. Si yo no tomé la foto, yo pensé que era una cosa, pero si yo tomo la foto, después, si me doy cuenta que había que ver algo extra, ya puedo ver en la foto si tiene ese puntito, o si tiene esa rayita, o si tiene la antena en forma de gancho. ¿Ven? Entonces, la fotografía es una herramienta muy buena. Tal vez, don Jorge, para un posible monitoreo de mariposas, habría que considerar la fotografía como una de las herramientas a utilizarse. Tanto como el binocular, la fotografía, ¿verdad? Y, Excelente. Sí, hay una Ricardo. pregunta. No, nada más decirte que claro, de hecho muchas de estas brigadas son aficionados a la fotografía en la medida de las posibilidades, algunos con el teléfono y otros que ya tienen algún equipo, entonces les encanta y estoy seguro que muy felizmente van a tomar fotografías de mariposas o van a intentarlo, ese es el reto. Claro, hay apps, es importante que sepan que hay apps que incluyen mariposas, ¿verdad? Hay Naturally, creo que incluye mariposas. Hay varios apps que yo en este momento no los tengo en la cabeza, porque yo en realidad no los he usado mucho, los apps, pero les puedo después pasar una lista de apps con la presentación, les paso una lista de apps que podrían entrar para explorarlos, ¿verdad? Hay una que se llama Trophy Labs, que es muy buena, y yo les puedo pues, pasar para que empiecen a utilizarlos y tal vez algún día o todos a nivel nacional. Entonces, está más lleno de información de mariposas de las zonas donde fueron creados estos apps, que la mayoría de las veces es Estados Unidos, ¿verdad? Pero si nosotros en Costa Rica pudiéramos generar una app, yo participaría con mucho gusto en alimentar el app, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Y que uno pueda ir poniendo puntos y georreferenciarlos con el GPS del celular, e ir poniendo, digamos, la fotografía para confirmar la identificación, ¿verdad? Habría que tener gente revisando las identificaciones. Tal vez una persona puso la fotografía y puso el punto y dijo que era una especie, pero tal vez uno lo va revisando y dice, ok, está muy bien el registro, nada más que no era esta, es esta, se le cambia el nombre, eso es todo, ¿verdad? Y pues nada, pues yo creo que esa sería una forma de hacerlo. Y ya con esto pienso que voy terminando la presentación, don Jorge.